Bueno amigos, hoy voy a comentar un caso, porque alguien me dijo, ¿por qué no comentas algún caso mediático, público? Y este involucra a dos personas que son bastante conocidas en España. Fuera de España no, pero voy a intentar hacer una introducción, una presentación, y si queréis podéis buscar información en internet. Entonces voy a hablar de un chico que se llama Carlos Navarro, apelado, conocido por el Yoyas, y su tempestuosa relación con una chica que se llama Faina Bettencourt. No sé si he dicho bien el apellido, pero se llama Faina, eso seguro. Les voy a comentar un poco a partir de lo que he visto, porque he visto a mucha gente hablando de este tema en YouTube. Todo tipo de influencers, comentaristas, psicólogos, etcétera, diciendo que, aparte de que es un maltratador, que eso parece que no hay mucha duda, que es un psicópata. Y solo demuestran que no saben muy bien de qué hablan. Bueno, vamos a poner un poco en antecedentes para la gente que no conoce mucho. Estas dos personas, que acabaron siendo pareja, después se separaron, ¿no? Se conocieron en un programa de televisión, un reality show, una de este tipo de basura que ponen en la televisión desde hace décadas, ¿no?, que se llama Gran Hermano. Y bueno, allí empezaron la relación. Creo que llegaron a tener hijos. Vivieron juntos años, hasta que ella le denunció por maltrato. En fin, al final lo sentenciaron a unos cuantos años de prisión, ¿no? Entró en prisión, pero se fugó. Ya ha estado los últimos meses fugado, hasta hace unas semanas que la policía encontró dónde se escondía. Su familia lo escondía en una masía, o sea, en una casa rural en Cataluña. Entonces fue la policía y lo han vuelto a coger. Eso es digamos, el resumen general. Y bueno, ha aparecido también ella, su ex, hablando en la televisión, hablando en ciertas redes sociales también. Podéis ver sus vídeos, contando el infierno que ha pasado, cómo ha vivido con este ser que era un torturador, según ella. Y seguramente es cierto, seguramente ha pasado un infierno. No le estoy quitando el papel de víctima, porque lo es. Lo que pasa es que a partir de lo que ella ha compartido, sus experiencias, también ha compartido audios, conversaciones, en las que él, por su forma de expresarse, no deja ninguna duda de qué tipo de persona es, ¿no?, en las que hay amenazas, insultos, etc. Se muestra como una persona muy reactiva, muy rabiosa. Pero he visto los comentarios que hace mucha gente y me doy cuenta de que hablan por hablar, hablan tópicos, normalmente siguiendo una ideología, una corriente de opinión políticamente correcta. Pero cuando le ponen ciertas etiquetas al chico, yo creo que no tienen mucha idea de qué están hablando. Y esto crea confusión para todo el mundo. Porque ¿cómo lo retratan los medios? A él como un psicópata, o como un trastornado, y como un maltratador. Estamos de acuerdo en maltratador. Psicópata, vamos a intentar explicar después que hay muchas dudas. Eso no quiere decir que no tenga rasgos de psicopatía, eso es otra cosa. Como siempre digo, la psicopatía es una forma de ser que es una gradación, es un continuo, va de un poco a un poco más, a mucho. Y a ella la retratan como una víctima, totalmente de acuerdo, una víctima inocente. Ahí vamos a discutir un poco. Él, el Yoyas, Carlos, puede tener algunos rasgos de psicopatía, o en común con la psicopatía, eso seguro. Pero para mí es mucho más un ejemplo de un TAP, trastorno antisocial de la personalidad, lo que yo siempre llamo de forma abreviada antisocial. Es casi un caso de manual, de libro. Lo sabemos porque lo hemos visto en los programas de televisión. También apareció en su tiempo en muchos programas, en tertulias, etcétera, en debates. Y era un tío que daba mucho juego, es muy entretenido, muy locuaz, muy atrevido y con ese tono barrio bajero que a mucha gente le gusta.
Entonces sabemos cómo es, ¿no? Y para mí está claro porque es un tipo muy parecido a algunos que yo he conocido en el pasado, hace muchos años, antisociales, en el mundo de la noche, gente que y algunos acabaron siendo criminales, otros no, pero siempre tuvieron un pie metido en el conflicto. ¿Por qué? Porque el TAP es una persona que se caracteriza porque es pendenciera, barrio bajera, faltona, chula, es un chulo. Normalmente son hombres la mayoría, hay alguna mujer pero muy pocas. Es una persona violenta, donde va hay conflicto, suele intimidar a los demás, es desagradable, esto es muy importante lo que voy a decir, es una persona reactiva, reacciona, todo se toma como una ofensa, es rabioso, reacciona a sangre caliente. Es una persona que cuando se enfada con alguien es muy grosero, y muy desagradable y muy agresivo. Pero a veces, cuando no está enfadado, cuando todo va bien, puede ser hasta gracioso y divertido. Porque es una persona, además, que suelen ser personas intrépidas, que pueden incluso resultar simpáticos cuando están contentos, cuando todo les está saliendo bien y cuando tú estás de su parte, cuando ellos consideran que estás en su bando. Pero si le llevas la contraria a este tipo de gente, cambian de forma abrupta. Todos son agresivos, son impulsivos, amenazadores, violentos, desagradables, en fin, tienen muy mal genio, muy mala leche. Y esto también es clave para que entendáis lo que voy a decir en este vídeo. Y ese mal carácter les sale con mucha frecuencia. Donde ellos van, el conflicto les sigue. O mejor dicho, ellos van creando conflictos por todas partes. Con mucha frecuencia, de forma repetitiva. Por eso un gran porcentaje de los antisociales al final están en el mundo de la delincuencia. Y los que no están han tenido todo tipo de conflictos repetidos con mucha gente y también han tenido sus problemillas con la ley. O por lo menos han entablado hostilidades con mucha gente. Repetidamente, muy a menudo. El mundo criminal está plagado de este tipo de personalidades antisociales. Y para entenderlo mejor os recomiendo que veáis unos vídeos que hice, que busquéis en mi canal, sobre el pensamiento criminal y sobre el trastorno antisocial de la personalidad. Pero aquí es donde quiero ir a parar. Tacharlo de psicópata puede ser engañoso, aunque tenga rasgos en común, porque el psicópata, y la mayoría son psicópatas integrados, es totalmente opuesto en las relaciones. Sí, al final abusan de los demás, agreden, maltratan, pero cuando tú ves al psicópata integrado, ¿qué es lo que ves? Es una persona que es un embaucador, un manipulador. Es muy taimado, muy sibilino, muy zalamero. Esto es muy importante, muy controlado, muy frío, no reactivo. El psicópata integrado no se muestra rabioso y reactivo en público. Y cuando lo hace es ocasionalmente, no es con la frecuencia del antisocial. El psicópata integrado, al principio y en apariencia, es una persona educada, formal y correcta. En apariencia. Esa es su máscara. O sea, no provoca ese estrés, esa sensación desagradable que provoca el antisocial casi siempre. Eso no quiere decir que no sea peligroso, ¿no? El psicópata integrado igual, y el antisocial también, ambos son peligrosos, son dañinos, son maltratadores, abusan de los demás. Pero hay una gran diferencia que he explicado en otros vídeos. Al antisocial, lo que llamamos TAP, se le ve venir. ¿Por qué se le ve venir? Porque es un tipo con poco autocontrol,
que tiene conflictos con la gente de forma frecuente. Falta el respeto de la gente, nunca rehúye un conflicto. Es un poco pendenciero, es desconfiado y se ofende fácilmente. En cambio, el psicópata aparentemente parece civilizado, educado y pacífico, y su maldad, su frustración, la paga en la intimidad, no ante los ojos de todo el mundo. En conclusión, para ir haciendo el vídeo breve, esta chica, la víctima, Faina, por supuesto que es una víctima, y ella se presenta así en los vídeos hablando de su pasado. Y no tiene ninguna culpa de ser una víctima, pero sí tiene responsabilidad en sus decisiones, en sus elecciones y en sus gustos. Eso es lo que voy a explicar ahora. Este es un tema delicado y yo sé que mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, sobre todo las feministas y otros especímenes de ese tipo. Afortunadamente no todas las mujeres son así. Y en eso difiero con mucha gente que está toda esta masa de youtubers, influencers que hablan tan mal de las mujeres. O sea, están obsesionados con las mujeres, pero no paran de hablar mal de ellas. En las mujeres y los hombres hay de todo. Buena gente y mala gente. Gente con sentido común y gente que no lo tiene. Pero hay un porcentaje, que no podríamos decir cuál es, de mujeres que parece que no pueden evitar sentirse atraídas por este tipo de antisociales como Carlos, el Yoyas. Voy a intentar explicar por qué, porque parece inexplicable. Estamos hablando de que hay mujeres que sienten atracción por este tipo de hombre que es un chulo, es el típico malote, el chico malo, dominante, agresivo, faltón, irrespetuoso, amenazador, violento, celoso y que tiene ataques, accesos de ira, de rabia muy frecuentes. Y esto es bastante evidente, tanto que, por ejemplo, en este caso en concreto, se vio desde el día 1. Todo el mundo lo vio cómo era. Entonces ella también lo tuvo que ver. En ese sentido es un poco distinto al psicópata integrado. El psicópata integrado es, como he dicho antes, es zalamero, es adulador, es sibilino, puede ser cuando quiere dulce y simpático. Es sobre todo frío, controlado. No es rabioso por impulso. O sea, tiene sangre fría. Es después, en la intimidad, cuando llega su abuso, su maltrato, su manipulación. No estoy diciendo que Faina sea responsable del maltrato. Nadie tiene la culpa de que le maltraten. Nadie tiene derecho a maltratar a otra persona. Y debe ser castigado con mucha dureza. Todos los que hemos vivido mundo, porque ya tenemos cierta edad, sabemos que hay un grupo de mujeres que sienten atracción por este tipo de antisociales. Y podríamos decir que hay incluso mujeres que se los disputan. Parece increíble, pero es así. Les gusta este tipo de chulo, chico malo, malote, dominante, pendenciero, alfa, agresivo, el rebelde sin causa, este hombre que está con un pie en el mundo de la delincuencia, que causa problemas allá donde va. Bueno, a veces podrías pensar, habría que preguntar a estas mujeres por qué se sintieron atraídas por ellos, ¿sí? Pero, sinceramente, muchas no creo que dieran respuestas sinceras o ni siquiera saben por qué. Algunas te dirán que bueno, al principio que estos hombres, que con ellas eran muy dulces y muy románticos. Ya, sí, al principio eran así. Pero no te dabas cuenta de que contigo eran dulces y con otra gente no. Eran agresivos y violentos y faltones y groseros y arrogantes. Porque eso es lo que tiene el antisocial, se ve desde el día 1. A lo mejor te trata bien a ti temporalmente.
solo porque quiere algo de ti. Entonces, para mí ese argumento no sirve. Entonces, cuando intentas averiguar la razón, el motivo racional por el cual algunas mujeres se sienten atraídas por este hombre, este tipo de hombre, te encuentras con varias explicaciones, pero a mí ninguno de estos argumentos me convence. Por ejemplo, el primero es que mucha gente cree que el antisocial es un hombre masculino, tiene cualidades masculinas y eso atrae sexualmente a la mujer. Es difícil entenderlo para mí. También hay otra gente que dice que es porque la mujer se siente protegida por este hombre tan dominante, tan aguerrido. Están dispuestos siempre a imponerse. También hay gente que dice que es porque por una especie de gusto por la aventura, por tener emociones fuertes, por situaciones nuevas, ¿no? Y por último también he oído gente que dice que hay algunas mujeres que tienen esta visión súper romántica de que su amor por este hombre lo va a redimir, lo va a cambiar. La gente no cambia. Y cuesta entender este argumento. O sea, este argumento me parece infantil. Cuando dicen que se sienten atraídos por esta energía masculina del antisocial, entonces yo me pregunto, entonces, ¿qué es ser masculino para estas mujeres? Ser un chulo infame, una basura. Es por el sentido de aventura que traen. ¿Qué quiere decir aventura? Que te gusta el riesgo, el peligro, el caos, los conflictos. Es cierto que algunas mujeres pueden encontrar al principio al antisocial como protector, porque suelen ser personas que intimidan a otros hombres, que están muy capacitados y son muy proclives a usar la violencia y que son muy dominantes. No sé, quizá a estas mujeres eso les hace sentirse seguras o incluso más libres, no lo sé. No tengo ni idea, pero tampoco me parece una razón. Por otro lado, yo me pregunto, ¿qué tipo de protección te ofrece este antisocial? Sí, te protege porque tú eres como su propiedad. Pero también es muy celoso, muy provocador, muy impulsivo, y cuando le acompañas a donde quiera que va, el conflicto aparece. Eso no creo que sea muy seguro. No creo que yo, si fuera una mujer, me sintiera muy protegida por un antisocial como él. Y por otro lado pienso, una persona adulta con su inteligencia intacta, ¿no se le ocurre pensar que si tu novio es agresivo con los demás, no lo va a ser algún día contigo? O sea, ninguna de estas razones es lógica, consistente, adulta ni racional. Al contrario, yo creo que son justificaciones infantiles, sin sentido. Podría llegar a entenderlo cuando se trata de una mujer que no tiene experiencia, a lo mejor una chica muy joven, una adolescente. En ese caso podría ser. Pero cuando hablamos de mujeres adultas, te preguntas si hay algún tipo de infantilismo, de retraso en su desarrollo emocional e intelectual. Si no, no se entiende cómo pueden enamorarse de este tipo de gente. Claro, algunas te dirán, no, pero es que conmigo a veces era dulce, muy cariñoso en la intimidad. A ver, igualmente el antisocial, y eso lo hemos visto en el caso que estamos hablando hoy, puede ser cariñoso contigo, pero ves que es muy déspota con los demás y arrogante y amenazador y vulgar y desagradable y faltón y grosero y violento. O sea, eso no me sirve de excusa, ¿no? Porque desde el día uno se ve cómo era, ¿no? Porque el antisocial lo muestra porque no se puede ocultar. Él no es como el psicópata que sabe esconder cómo es ante los demás, ¿no?
Entonces, desde el día 1 se vio que Carlos era un tipo pendenciero, violento, celoso, arrogante, chulesco, con esa chulería, hostil, barrio bajero, pendenciero. Bueno, y aquí lo dejo, que cada uno saque sus conclusiones. Esta chica, Faina, vio desde el principio cómo era. Vio que era prepotente con los demás, que era arrogante, que era rabioso, cómo trataba al resto de gente, cómo reaccionaba cuando la gente no estaba de acuerdo con él. Entonces, ¿qué pasó? ¿Es que le hacía gracia como era? ¿Por qué lo defendía al principio? ¿Por qué no le resultaba repulsivo y desagradable como le resultó después? Claro, cuando su novio era desagradable y hostil con los demás, ella siguió con él. Cuando le tocó a ella ser la persona que recibe su hostilidad, su maltrato, entonces ya es malo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Con esto no justifico al tipo, ya habéis visto cómo lo pinto. Este tipo de gente son gentuza como el resto, como los psicópatas, ¿eh? Y tampoco quiero atacar a la víctima, a Faina, solo quiero hacer pensar. Y ella debería pensar también. Al fin y al cabo ya es madre, tiene hijos. ¿Qué tipo de ejemplo es estar con una persona así? O sea, no estamos hablando de alguien que parecía muy bueno y de repente se vuelve malo. Era un tipo, el ejemplo del antisocial puro desde el principio. El chico malo, el cabroncete, el alfa dominante, el gallito. ¿Quién no lo vio? Claro que lo vio.